Buenos días. Como ha dicho Miguel, vamos a hablar del hombro doloroso. Comenzamos con un breve concepto. Un hombro doloroso es cualquier circunstancia que cause dolor en la región del hombro. Es un dolor intrínseco, extrínseco o irradiado. Dentro de la etiología tenemos los dolores intrínsecos, que se dividirán en osteoarticulares y partes blandas. Los osteoarticulares son más o menos el 10% de los dolores que podemos encontrar en el hombro. Dentro de este grupo tenemos de la articulación glenohumeral las artritis inflamatorias, tanto infecciosas como no infecciosas, artrosis, síndrome de distrofia regional compleja, osteonecrosis, tumores y traumatismos o inestabilidades. Este último punto no lo daremos en esta sesión porque tiene sus sesiones específicas. Dentro de la articulación acromioclavicular, el dolor lo causarán lesiones traumáticas o artrosis. Y en la escapulotorácica, síndromes un poco más desconocidos como fibrositis, síndrome del raspado escapulotorácico y la escápula saltante. Dentro de del bloque de partes blandas será en el que nos centremos hoy. Ocupa aproximadamente el 90% de todos los dolores del hombro y se englobaría la rotura del manguito rotador, lo que viene siendo todo el síndrome doloroso subacromial, tendinitis y bursitis calcificadas y el hombro rígido. Otra causa de dolor en el hombro serían los dolores extrínsecos. Dentro de este grupo estarían toda la mayoría de las lesiones de columna cervical que irradian dolor, ya sean traumatismos, procesos inflamatorios, degenerativos, hernias, procesos neurológicos tanto generalizados como radiculares, como síndromes compresivos, la salida del estrecho torácico, tumores invasivos como el conocido tumor de Pancoast o lesiones neurológicas por compresión tanto neurosupraescapular como del torácico largo. Y dentro del bloque de dolores referidos tenemos dolores de origen mediastínico, pueden ser tumores o lesiones esofágicas, lesiones subfrénicas tanto de hígado como vesícula biliar, páncreas, accesos subfrénicos, incluso patología ginecológica y patología cardiovascular, coronariopatías y aneurisma aórtico. Para comenzar centrándonos ya en lo que nos toca, empezaremos hablando de la patología del manguito rotador. Es conocida ya desde hace tiempo. O'Neill la describió en 3 estadios, un estadio 1 en el cual encontramos un manguito con edema, hemorragia, es una patología que en este estadio es reversible. Un estadio 2 cuando avanza y tenemos fibrosis y tendinitis ya. Es un dolor recurrente que puede llegar a hacerse crónico. Y un estadio 3 en el que nos encontramos ya un manguito roto y llega a causar incapacidad. Centrándonos en el estadio 1, el diagnóstico será principalmente clínico. Nos va a llegar un paciente que presenta dolor en la abducción del brazo, sobre todo entre 60 a 120 grados aproximadamente, con maniobras exploratorias positivas. Aquí hemos puesto dos maniobras subacromiales, como son el Jochum y el Pigment Test o Hawkins. Podemos apoyarnos en pruebas complementarias como la radiografía para descartar otro tipo de patologías que veremos más adelante. El tratamiento en este estadio inicialmente sería preventivo. Comentar al paciente ejercicios para fortalecer la región del hombro, incluso poderle cambiar, si se pudiera, de actividad. En fase aguda lo que tendríamos que hacer es quitar el dolor del paciente. ¿Cómo? Con analgesia, AINES, reposo, crioterapia y posteriormente rehabilitación. También hay que comentar en este punto las infiltraciones. Está muy debatido cuándo hacerlas, si hacerlas, no hacerlas. Bueno, en principio una infiltración un corticosteroide, nos va a controlar la inflamación, va a hacer que disminuya. El problema son los efectos secundarios del corticoide que tenemos que conocerlos. Va a debilitar el tendón, es más proclive a hacer atrofia del tendón. En estadios más avanzados, como ya veremos, si hay una rotura, los bordes tendinosos quedan más afectados y además se ha visto que inhibe la síntesis del colágeno, con lo cual si tiene que cicatrizar algo dentro del manguito no lo va a hacer correctamente, seguramente. Dentro del estadio 2 el diagnóstico va a ser similar al anterior, es un diagnóstico clínico. La exploración va a ser muy similar, con la diferencia de que en este estadio va a haber más dolor y posiblemente más limitación. Las pruebas complementarias son similares, una radiografía para descartar otro tipo de patologías y podemos apoyarnos en ecografía, que nos va a servir como prueba dinámica, y resonancia magnética, que nos va a hablar de cambios inflamatorios dentro del manguito. El tratamiento será en fase aguda similar al estadio 1. AINES, crioterapia, reposo y posteriormente rehabilitación. En el caso de no mejorar el paciente con esto,
podríamos proponerle una cirugía que sería una acromioplastia. En el estadio 3, el diagnóstico, nos podríamos apoyar inicialmente en la exploración, el análisis del paciente, lo que nos cuente, y una exploración en la que vamos a ver limitación de la movilidad, mayor debilidad, las pruebas tanto para supraespinoso como infraespinoso van a dar positivas, pruebas como Jove, Paté van a dar positivos, y podemos encontrarnos, si está avanzado, una atrofia tanto en fosa supraespinosa como en fosa infraespinosa. Nos apoyaremos en las radiografías, en las cuales, si la patología ha avanzado mucho, vamos a encontrar una artropatía del manguito, es decir, cambios óseos debido a la rotura del manguito rotador. Hay muchas clasificaciones, aquí he puesto una, la de Hamada, que se divide en 5 estadios. Son las radiografías de abajo, un estadio inicial, en la cual se mide la distancia entre la cabeza del húmero y el acromion. Esta debe ser mayor de 6 milímetros, un estadio 2, en la que esta distancia disminuye esos 6 milímetros, un estadio 3, en la cual ya hay una acetabulización del acromion, un estadio 4, en las cuales ya hay cambios artrósicos en glenohumeral y en acromiohumeral, y un estadio 5 en el que la cabeza del húmero ya está colapsada. Nos apoyaremos también para el diagnóstico en ecografías, una prueba dinámica que nos permite ver si realmente o no está roto el manguito, resonancia magnética, que nos va a hablar de cómo es la rotura, si existe atrofia o no, si hay mucha retracción, y todo esto nos sirve para luego una posible reconstrucción quirúrgica, y finalmente la artroscopia, que nos sirve también como prueba diagnóstica. El tratamiento lo he dividido en varios puntos: rotura parcial, completa, masiva o irreparable. Dentro de la rotura parcial es aquel tipo de rotura que no afecta a todo el grosor del tendón. Pueden ser roturas en la cara bursal, en la cara articular, sería rotura tipo pasta, o intrasustancia. El tratamiento para este tipo de roturas en general debe ser un tratamiento conservador, con rehabilitación. Debemos de fortalecer tanto depresores de cabeza humeral como deltoides, como el resto de la musculatura del manguito. En el caso de que este tratamiento fracase, de que el paciente continúe con dolor, se le puede ofrecer un tratamiento quirúrgico, preferentemente artroscópico, ya que el tiempo de recuperación después de la cirugía va a ser menor. En el caso de que acabemos realizando una artroscopia, si vemos que la rotura es menor del 50%, lo único que habría que hacer sería un desbridamiento y una limpieza del hombro. Y si es más del 50%, lo que se puede intentar es convertir esa rotura en una rotura total, hacer el desbridamiento y o bien una sutura o bien reanclar la parte rota. En cuanto a las roturas completas, intentaremos un tratamiento conservador, sobre todo para aliviar el dolor. Obviamente en este punto no vamos a conseguir un resultado funcional como con una rotura parcial, pero si es una rotura en agudo, intentaremos realizar un tratamiento quirúrgico. Ese está indicado sobre todo cuando fracasa el tratamiento conservador en paciente puesto activo y joven, pero realmente lo que más vamos a ver si es un paciente activo. La edad ya no importa tanto. Y si es una pérdida súbita de la fuerza de la función, es decir, en agudo. Podemos emplear una técnica tanto abierta como con un miniopen ayudado con artroscopia o artroscópica. No hay tanta diferencia a largo plazo entre una técnica, eso es una diferencia entre una técnica abierta o artroscópica. La diferencia va a ser principalmente el tiempo de recuperación postquirúrgico, que va a ser menor en una artroscopia. En cuanto a las roturas masivas, podemos probar un tratamiento conservador. Aquí no vamos a mejorar prácticamente nada la función inicialmente. Nos va a servir para controlar el dolor. Tenemos que hacer, para pasar al tratamiento quirúrgico, una correcta evaluación prequirúrgica. Es similar al estadio anterior en este punto. Si vemos que la rotura es aguda, puede estar indicada una reparación quirúrgica. Si vemos que la rotura es crónica, evaluado por una resonancia magnética, que haya mucha atrofia muscular, un grado Talier 3, 4, con mucha infiltración grasa o que esté muy retraído, ya tendríamos que pensar más que quizás no sería el mejor tratamiento. Estaría indicado en pacientes activos, de una forma temprana. Como he comentado anteriormente, el resultado es similar tanto si es en una cirugía abierta como artroscópica. Intentaríamos un desbridamiento con una acromioplastia. Se pueden hacer una tuberoplastia según lo veamos en ese momento, siempre acompañado de la sutura o reanclaje. Y en cuanto a las roturas irreparables,
intentaremos un tratamiento conservador, lo mismo que en el punto anterior, para mejorar el dolor. En el caso de que sea un paciente activo y que realmente sí que necesite la movilidad del hombro, ya podemos intentar otras técnicas que no vamos a comentar aquí, como serían las transferencias tendinosas o la prótesis invertida. A modo de resumen, en la altura del manguito tenemos los 3 puntos, los 3 estadios, 1, 2, 3. El estadio 1, el diagnóstico sería clínico y el tratamiento que deberíamos hacer es conservador. En un estadio 2, el diagnóstico es clínico apoyado puntualmente en pruebas complementarias y preferimos un tratamiento conservador. Y en un estadio 3, el diagnóstico es clínico, en este caso sí que necesitamos resonancia magnética y ecografía. Y en raturas parciales intentaremos tratamiento conservador. En una rotura completa, quirúrgico, y en una masiva, dependiendo del tipo de paciente y cómo se encuentre, conservador o quirúrgico. Pasamos al segundo bloque, la patología del bíceps, de la porción alargada del bíceps. El diagnóstico es tanto clínico como con pruebas complementarias. En la clínica va a ser un paciente que nos va a contar dolor a la altura de la corredera. En la exploración vamos a tener maniobras como el Jergason o el Palm Up positivo. Las pruebas complementarias en las que nos podemos apoyar son las radiografías, para descartar cualquier otro tipo de patología, y una ecografía o una resonancia magnética en la cual nos va a contar que hay líquido en la corredera del bíceps, por tanto hay una inflamación en esa zona. El tratamiento inicialmente va a ser un tratamiento con AINES, reposo, y podemos valorar las infiltraciones según los criterios que hemos dicho anteriormente. Posteriormente podemos probar a realizar rehabilitación para una recomposición del paciente, y en el caso de que este tratamiento no mejore, sí que pasaríamos a ofrecerle una cirugía, que dependiendo de la actividad del paciente sería una tenotomía o una tenodesis. En un paciente joven, activo, que necesite fuerza para realizar su trabajo, le ofreceríamos una tenodesis en vez de una tenotomía. El siguiente punto sería la luxación. El diagnóstico de este tipo de patología va a ser sobre todo clínico, y por la exploración el paciente nos va a contar que nota que le salta el tendón dentro del hombro. La exploración tenemos el signo, la maniobra de Crenshaw, que consiste en pedir al paciente que haga una rotación externa y contra resistencia en movimiento de abducción. Cuando tiene el brazo arriba le pedimos que baje el brazo palpando la corredera. En ese punto notamos cómo salta el tendón del bíceps. Como prueba complementaria podemos solicitar una radiografía para evaluar otras posibles patologías de la corredera. Ecografía y resonancia magnética, que nos va a hablar de que el tendón está fuera de la corredera. El tratamiento en agudo será una reducción cerrada, realizando rotación interna brusca del hombro y un cabestrillo durante 3 semanas, de manera antiálgica. Posteriormente sí que podemos mandar al paciente a rehabilitación. En el caso de que se trate de una luxación recidivante, sí que tendríamos que pensar en otro tipo de solución, en este caso quirúrgica, y sería como anteriormente una tenotomía o tenodesis dependiendo del paciente y sus requerimientos. En cuanto a la rotura, el diagnóstico, como en los casos anteriores, va a ser sobre todo clínico. Vamos a ver el vientre muscular del bíceps caído, es lo que se conoce popularmente como el signo de Popeye, el signo de Heuter, y podemos apoyarnos también en una ecografía que nos va a corroborar que el tendón está roto, una resonancia magnética. El tratamiento sería tratamiento de reposo durante 3 semanas. Hay que comentar al paciente la repercusión funcional que va a tener, que realmente no es mucha. Va a tener una pérdida de fuerza en pronosupinación como máximo de hasta un 30% al realizar la supinación, y una pérdida de fuerza en flexión en torno a un 10%. En pacientes muy demandantes sí que se les puede proponer una tenodesis de la porción alargada del bíceps, siempre y cuando no haya pasado más de unas 2 semanas, 2-3 semanas. Finalmente, la patología de SLAP. Hay encontrado hasta 14 tipos de SLAP distintos. Realmente los más conocidos y los que más se suelen encontrar son estos 4 tipos que están en la fotografía. El diagnóstico, en este caso, la clínica nos va a servir para orientarlo. Va a ser un paciente que nos va a contar que tiene dolor al realizar abducción y rotación externa. Realmente, según se describe en los libros, es una patología de lanzadores de béisbol. Aquí en nuestro medio poca gente juega al béisbol, más lo vemos en personas que se suelen quedar enganchadas con el brazo en abducción y rotación externa. La exploración es más bien inespecífica, tiene maniobras de bíceps como Palm Up o el O'Brien positivas.
pero no nos sirve solamente para orientar, no va a ser la base del diagnóstico. Para realizar el diagnóstico tenemos que apoyarnos en pruebas complementarias, especialmente la artorresonancia y finalmente la artroscopia. Realizando movimientos dentro del quirófano ya vemos cómo se produce, cómo está roto la parte superior del labrum. El tratamiento inicialmente va a ser un tratamiento conservador. En el caso de que el paciente continúe con dolor, ya sí que le podemos ofrecer el tratamiento quirúrgico. Aquí hay una tabla con un resumen de los 7 primeros tipos de SLAP, solamente voy a hablar de los primeros 4, con el tratamiento quirúrgico que se podría ofrecer al paciente. En el primer tipo sería solamente deshilachamiento de la parte superior del labrum y lo que haríamos sería un desbridamiento artroscópico. En el segundo tipo habría que ya reinsertar ese labrum. En un tercer tipo haríamos el mismo desbridamiento con reinserción del labrum y en el último tipo, al afectar ya la porción alga del bíceps, tendremos que realizar una tenotomía o tenodesis dependiendo, como he dicho anteriormente, de la actividad del paciente. Como algoritmo de toda la patología del bíceps, es un breve resumen. El diagnóstico en la mayoría de estas patologías sería un diagnóstico clínico apoyado puntualmente en pruebas complementarias. Y el tratamiento intentaremos que sea conservador y en el caso de que no responda bien el paciente a este tipo de tratamiento, le podemos ofrecer tenoctomía o tenodesis. Otro bloque sería tendinitis calcificante. Todos conocemos que es una patología que tiene varias fases y la fase dolorosa es la fase final, la de resolución. El diagnóstico tenemos que apoyarnos en la clínica, es un paciente que va a venir con mucho dolor de hombro, normalmente son pacientes que acaban llegando a la urgencia y para hacer un diagnóstico completo tenemos que apoyarnos esta vez sí en una radiografía que nos va a desvelar una calcificación en el tendón, normalmente en el tendón del manguito, en el supraespinoso. Podemos apoyarnos también en ecografía o resonancia magnética. El tratamiento será conservador, analgesia, calor, podemos intentar alguna infiltración y posteriormente rehabilitación. En el caso de que sea muy rebelde, un dolor muy incapacitante y que el paciente con este tipo de tratamiento no mejore, se le puede ofrecer un tratamiento quirúrgico, pasando previamente por ondas de choque para intentar disolver esa calcificación y aspiración de la misma. También está descrito la intervención quirúrgica. Lo que sucede es una intervención demasiado agresiva, habría que abrir el tendón y sacar la calcificación. El hombro rígido, tenemos dos causas de hombro rígido. Un hombro rígido primario, de etiología desconocida, sí que se conoce que hay una serie de factores que lo producen, como puede ser el Parkinson, puede ser la diabetes. El hombro rígido primario tiene 3 fases, una fase inicial, una fase de estado en el cual se restringe mucho la movilidad y una fase de resolución. Aproximadamente el proceso puede llegar a durar hasta 2 años, 2 años y medio. Para el diagnóstico podemos apoyarnos en radiografías, ecografía, resonancia, que nos va a hablar de que haya una retracción en la cápsula, pero sobre todo en una artrografía o artorresonancia, en la cual vamos a ver que desaparece el reflexo axilar. Esto nos va a indicar ya que se trata de un hombro rígido. El tratamiento, inicialmente intentaremos con un tratamiento rehabilitador apoyado con TENS y corticoides. Si vemos que este tratamiento no funciona, queremos que el proceso vaya un poquito más rápido, podemos realizar una manipulación bajo anestesia. Y si no, una artroscopia. Sería ya un desbridamiento quirúrgico, realizando una capsulotomía. El hombro rígido secundario, la principal causa por la que se produce es causa iatrogénica, es por una inmovilización prolongada del hombro. El diagnóstico nos vamos a apoyar en la clínica y la anamnesis, vamos a ver que es un paciente que ha tenido una cirugía de hombro o una inmovilización prolongada del mismo. Y es similar a la fase de estado del hombro rígido primario. En las pruebas diagnósticas nos apoyaremos en una radiografía y resonancia magnética. Y principalmente, y al final, en la artroscopia. El tratamiento debemos de intentar solucionarlo antes de que se produzca. Un tratamiento preventivo, no realizando inmovilizaciones de hombro prolongadas. Y sobre todo si tenemos un paciente con factores de riesgo, como he dicho antes, por ejemplo con un diabético. El tratamiento va a ser similar en el caso de que lo tengamos al primario. Un tratamiento conservador con rehabilitación, TENS, corticoides, pero en este caso no está aconsejado, según los artículos, las guías que he visto, realizar manipulaciones. Como resumen de esta patología, tenemos el hombro rígido, primario y secundario. Dentro del primario, la prueba que nos va a dar el diagnóstico es una artrografía o artro-RM y el tratamiento intentaremos que sea un tratamiento conservador. Pasando al hombro rígido secundario, nos va a orientar mucho la clínica
y podemos probar tanto tratamiento conservador como quirúrgico, una capsulotomía. Finalmente, para acabar el bloque de partes blandas, tenemos las roturas musculares del resto de los músculos que conforman el hombro, que serían estos: el pectoral mayor, deltoides, tríceps, dorsal ancho, subescapular. He sacado el subescapular de la parte del manguito porque, aparte de romperse como se rompen el resto de tendones del manguito por degeneración, también tenemos roturas traumáticas del subescapular, por ejemplo, luxaciones anteriores. El diagnóstico de la mayoría de roturas de este tipo de músculos es clínico: un paciente con dolor, tumefacción, equimosis en la región de la rotura, y si es una rotura importante podemos llegar a ver hasta signo del hachazo. Este diagnóstico lo vamos a confirmar con una ecografía. El tratamiento será conservador principalmente, para controlar el dolor. Posteriormente podemos mandar al paciente a rehabilitación, y en el caso de que tenga un déficit importante en un paciente activo, o que el paciente sea muy demandante y no que tenga el defecto estético del signo del hachazo, podemos realizar una cirugía, contando al paciente que no siempre vamos a conseguir toda la función que tenía previamente la cirugía.